Buenas noches, compañeros y tutor. Mi nombre es Ronald Israel Vargas Gómez, del grupo 13 del curso CNC. A continuación estamos en la fase 2, que corresponde al dibujo de piezas con SpectraCAD Engraver. Entonces, a continuación, el presente video es con el fin de describir el diseño de la pieza número 1. ¿En qué consiste el diseño de la pieza número 1? Aquí están todas las medidas dadas. Es una pieza que tiene una altura de 60, un ancho también de 60, sobre nuestra base de diseño, cuyas medidas son 100 por 100 con un espesor de 25, como lo indican las siguientes descripciones de la pieza a diseñar. Entonces, como principal, vamos, antes de comenzar a hacer el dibujo, a configurar las medidas seleccionadas. Estas medidas se configuran en Engraver. Las unidades nos dicen que son unidades métricas. Vamos a trabajar en unidades métricas. Y el setup del Engraver, vamos a revisar qué es lo que solicita. Nos están solicitando unidades métricas que ya las seleccionamos. El tamaño de la pieza es 100 por 100 por 25. Entonces, obviamente, vamos a verificar. Tenemos ya configurado el tamaño 100 por 100 por 25. Entonces, le damos a aceptar. Vamos a revisar el siguiente parámetro, que dice que es el material cera mecanizable. Nos vamos nuevamente en Engraving, el Setup Engraving, y vamos a revisar aquí en Tool Library, material, el material cera mecanizable. Nos piden también que la velocidad de avance sea de 1500 y la velocidad de giro de 1500 RPM. Entonces, la velocidad vamos a configurarla en 150, que es lo solicitado. 150. Y vamos a ver la velocidad del giro en 1500 revoluciones por minuto. Ok, muy bien. Le damos a aceptar. Dicen que también que la fresa debe ser de 4 milímetros de diámetro. Entonces vamos en Engraving, vamos a configurar esta parte. Tool Library, la fresa 4 milímetros exactamente. Recuerden que estamos trabajando en medidas métricas. Ok, ya después de haber configurado nuestra herramienta con todas las especificaciones solicitadas, vamos a proceder a realizar el dibujo. Entonces, como sabemos, nuestro dibujo está plasmado sobre un plano de 100 por 100, o sea, una altura de 100 y un ancho de 100 milímetros. Y tenemos de tener en cuenta que en estas medidas la altura de nuestra pieza es 60. O sea, tenemos un margen para trabajar en el eje Y de 20 por encima y 20 por debajo para poder centrar la pieza. Entonces, sabiendo esos datos, podemos determinar, y si deseamos empezar por este punto de acá, debemos entender que nuestras coordenadas para este punto, y con el ancho de las medidas de la pieza, sabemos que debemos de subir 20 en Y, arriba serían 20 y una altura de 60 para 100 milímetros en total, ¿cierto? En esta parte de acá. Entonces debemos ubicarnos el eje Y con 20 milímetros y obviamente sabemos que 100 milímetros de ancho, ¿sí? Y que tenemos también estas medidas de la pieza de 60. Entonces nos quedaría más o menos
un margen de aquí para acá para trabajar de 20 y 20. Y este punto acá como tal podemos determinar que está ubicado en el eje X en 40 milímetros. Partiendo de la siguiente posición, nos vamos a mover solamente en el eje X, es decir, sobre la horizontal, queriendo decir que nuestra medida en la horizontal es de 5 milímetros y no vamos a modificar la altura en el eje X. Entonces seguimos en el eje Y, disculpen, seguimos con una medida de 20 milímetros en el eje Y. Entonces los 45 me dan esta posición. Debemos subir a este punto. Entonces para subir ese punto nos debemos mover ahora sí en el eje Y, que es el eje vertical. ¿Cuánto debemos de subir en el eje Y? 10 milímetros. Y como estamos posicionados en 20, entonces 10 más 20 sería 30 milímetros en el eje Y y 45 milímetros en el eje X. El diseño de este radio como tal, sabemos que también de esta distancia a esta distancia son 5 milímetros, esta parte de este diámetro, y que para desplazarnos de ese punto, 10 milímetros, para desplazarnos en el eje X de aquí a aquí, y sabiendo que íbamos en 45 en esta posición, entonces debemos desplazarnos 55 milímetros en total, es decir, los 45 que ya teníamos en esta posición más 10 más nos da un total de 55. Entonces nos piden también, o nos dicen, que este radio, el valor de este radio es de 5. Entonces este radio que ves de acá está configurado en 5 milímetros. Entonces el siguiente paso, debemos entonces movernos en el eje Y, pero ya de forma descendente. La última posición fue 30, entonces regresamos en el eje Y en 20 y nos desplazamos, sabiendo que aquí es 55, ya nos desplazaríamos los 5 milímetros a este lado. Importante también aquí en este punto, ya en este punto, para hacer este radio como tal, nos debemos desplazar de la siguiente manera, ¿cierto? Ubicarnos en la posición del eje X en 80 y el eje Y que sube también 40, o sea, subiría 20. Entonces, obteniendo esto, también nos dicen que este radio vale 20. Entonces, teniendo en cuenta que este radio vale 20 y en esta posición del ángulo tenemos la pieza. Después de tener dibujado esto, podemos hacer varias cosas. O sea, copiar y distribuir la pieza, ¿sí? Porque obviamente desde este punto acá podemos hacer una copia general de toda la demás pieza, o seguir ubicando por coordenada y coordenada hasta dibujar completamente la figura. Bueno, compañeros y tutor, esa era la explicación breve del diseño de la pieza número 1 en SpectaCAD en Gravity. Saludos y feliz noche.